de prevención, de actividades para concientizarnos sobre este cáncer de mama que el 19 de octubre tendrá su día recordatorio, pero que Alejandra ha convertido en una actividad durante todo el mes de octubre. Por eso hablamos del mes rosa. Bienvenida. Y se vino de rosa, claro, no podía ser de otra manera. Bienvenida, doctora. ¿Cómo le va? No, todo muy bien. Muchas gracias, Laureano. Gracias por la invitación y por difundir esta causa que creo que cada vez tiene más importancia y bueno, llegar a todos los medios a través de ustedes es un placer y le agradezco. Marlene Wiplinger ha decidido que a partir de mañana la tapa del diario tendrá su lazo rosa, como es costumbre, durante todo el mes de octubre. El diario Primera Edición se adhiere con esa campaña y muchas actividades que después ustedes van a comentar. Pero ¿cómo nos preparamos con... esta la tradicional maratón? Me acuerdo que siempre está ese hermoso lazo que todas hacen entre rosa, hacen actividades deportivas, pero también las hay literarias, hay de todo, ¿no? Sí, la verdad que cada vez esto tomó más cuerpo, se trabajan en múltiples, digamos, grupos, tanto ONG, LALSE, grupos de mujeres que han pasado un cáncer de mama, se van agrupando y van haciendo cada uno su refuerzo en campañas, y la verdad que esto es fabuloso. Nosotros particularmente como Fundación Actitud Misiones, este año la actividad central va a ser la carrera rosa, claro, que se hace en la Costanera, en el Brete, el mismo día, el 19 de octubre, que bien, es el Día Mundial de Concientización del Cáncer de Mama. Bien. Va a tener esa actividad que vamos a estar toda de rosa, esa marea rosa que realmente emociona. Nos cuesta mucho armarlo porque estamos en un medio totalmente distinto. Nosotros trabajamos en la salud, estamos en consultorio. Y de repente organizan carreras. Y de pronto salir a hacer todo esto es un poco complejo, pero es fantástico cuando recepcionamos el agradecimiento, el acompañamiento. Siempre dice, yo vengo porque una amiga está pasando y eso es contagioso y realmente nos hace que volvamos a intentar todos los años con más fuerza. Y a su vez también tenemos muchos colaboradores, ustedes, Marlene, con toda esta movida, todas las radios. Esto nos ayuda mucho, nos incentiva a que realmente esto tiene un valor que uno no se da cuenta hasta que lo vivencia. Yo en el consultorio hace 32 años que trabajo, entonces cada que me toca dar un diagnóstico es fuerte porque no impacta solamente al paciente, sino a todo el grupo familiar. Y la verdad que siempre que hablamos de prevención, nosotros hacemos prevención secundaria. No vamos a impedir que un cáncer aparezca, pero sí lo vamos a detectar cuando es asintomático. Entonces, ese es el mensaje que queremos dar todos los años, de que se pierda el miedo, porque como tiene mucha prensa la realidad del cáncer de mama en el mundo, porque en el mundo trabaja sobre estas actividades, caminatas, maratones, todo esto. Cuando uno se va al exterior ve todo el mundo con las corbatas rosa. O sea, esto es masivo porque es el cáncer más común de la mujer, ¿no? Pero sabiendo que cuando uno llega a tiempo, la paciente se muere de cualquier otra cosa, no de un cáncer de mama, realmente, y que la morbilidad está bajando, que tenemos menos de un 40%, ya, digamos, se disminuye en más de un 40% la mortalidad del cáncer de mama gracias a los controles. Tenemos que seguir trabajando. Hay un aumento en el cáncer de incidencia, que se piensa que puede ser más que nada por una cuestión de los hábitos de vida que estamos teniendo. Hay un aumento de la incidencia casi un 8%, también un aumento en las pacientes jóvenes. Entonces yo creo que estas acciones son más que importantes de seguir haciéndolas. Silvia. ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, noticias como estas que recién mencionábamos? Soledad Fandiño, que contó que tiene cáncer de mama. Y digo, los famosos que les está pasando, las famosas que les está pasando, digo, qué importante que es que se refleje, que se cuente, que se hable. Como decías vos, tiene mucha prensa, pero ¿crees que es importante también que estas mujeres conocidas hablen? Claro, porque bueno, son del medio, ellas tienen justamente la prensa, y realmente esto nos
pasa a toda la población, no hay una incidencia en determinadas mujeres. Esto es común, se da, su incidencia más alta es a partir de entre los 60, 65 años. Ajá. Va en aumento a medida que cumplimos años. Es un cáncer que se relaciona con los años, pero está ocurriendo en pacientes jóvenes. Claro. Soledad, por ejemplo, es joven. ¿Cuántos años tiene? No sé, pero bueno, es joven. Sí. Entonces esto también hace que se dé a conocer y que realmente uno puede tener un cáncer de mama y que no sea un estigma mortal. Claro. Hoy realmente tiene muchas buenas noticias el cáncer de mama, pero siempre el efecto más importante es la llegada a tiempo. Cuando es chiquito, cuando ahí es como que hay mucha estrategia y muchas cosas por hacer. No necesariamente sea lo contrario si uno tiene algo palpatorio, ¿no? Todo va a depender de la biología tumoral. La biología tumoral puede ser pequeñito, pero ser más agresivo, pero bueno, siempre cuando es algo pequeño se tiene mucho más chance de hacer más cosas y ser menos agresivo. Marce. Sí, te dejo la estadística para vos después de los números. Seguramente a él le gustan los números. Algunos números se estuvo dando y lo vi anotando a Laureano. Anotando rapidito los números. Pero cuestiones como el ánimo de las mujeres que ya están en tratamiento cuando se detecta, ¿se ha avanzado mucho y se tiene en cuenta hoy? Yo digo porque tuve familiares en su momento y no se tenía en cuenta esto. El pelo, el tratamiento de la quimio o no tener mamas. ¿En cuánto se ha avanzado? ¿Ya se ha llegado a completar este trabajo de tener en cuenta eso? Sí, hay leyes en la provincia donde hay reconstrucción mamaria, ¿no es cierto? Se habla de que obviamente cuando es más pequeño, menos agresivo, los tratamientos son conservadores y son mínimas, o sea, prácticamente no deja secuelas quirúrgicas, es mínimo. Pero si hay que ir a un tratamiento que es más avanzado, como depende de dónde esté la lesión, el tamaño de la lesión, van a haber tratamientos que puedan llevar a hacer una mastectomía y hay reconstrucción que ya se planifica previamente. Eso se habla, esto se trabaja en equipo multidisciplinario, eso es clave. Uno puede hacer un buen diagnóstico, pero necesitamos el especialista mastólogo, el especialista reconstructivo, que son cirujanos plásticos, el psico-oncólogo, que es lo que hablabas vos. Nosotros tenemos un equipo armado en la provincia que es fabuloso, porque como decía, no se enferma solo la paciente, hay todo el grupo familiar. Claro, los más cercanos lo padecen igual. Claro, ¿entendés? O sea, es un cambio en toda la familia, entonces es importante el acompañamiento de esos primeros momentos, de cómo sostenerse, de cómo pasar, porque bueno, uno tiene que pasar por ese lugar y darse cuenta que afecta mucho el ánimo, uno siente como que se termina y la realidad es que, gracias a Dios, siempre digo que el cáncer de mama tiene todas las ventajas por ser un órgano externo, de fácil acceso, de poder palparnos, de poder acceder a estudios mínimamente invasivos, o sea, tiene muchas cosas y hoy el triunfo y el adelanto es más en la parte terapéutica. Los tratamientos hoy son fabulosos, como un traje a medida, hecho para cada paciente según el tumor. Va a estar, digamos, dirigido el tratamiento específicamente hacia ese tumor con todos los factores pronósticos que se saquen de ese material. Y realmente se cambia la historia. Me acuerdo hace ya unos cuantos años, cuando estábamos en la ALSEC y se hacían colectas, se hacían actividades para conseguir mamografías gratuitas. Y eso, gracias a Dios, ha cambiado y mucho, porque hoy la que no se hace mamografía es porque no tiene ganas, ¿no? Y ahí apunto. Todavía hay muchas mujeres que, por el dolor, por el temor al resultado, se niegan a una mamografía estando al alcance de la mano. Mirá, yo tuve una experiencia este último, desde mayo, a través de la Fundación Avon, me pasaron 200 mamografías gratis para la provincia. Entonces el requisito era tener 40 años, ¿sí? Y no tener cobertura. Claro, cobertura social. Entonces, ¿qué pasó? El primer mes nosotros hicimos nuestra difusión y fueron 16 pacientes las que vinieron. Nada, ¿viste? Entonces, insistimos. Entonces, de la mano del Ministerio de Desarrollo Social,
fueron trayendo de los merenderos, a las mamás de los merenderos, y logramos ya unas 160 mamografías. O sea que tenemos todavía margen cupo para disponible. esa mamografía, y nosotros a través de la misma, desde Predigma, vamos a tener mamografías gratuitas también durante el mes de octubre, y tenemos ese remanente de la Fundación Avon, que todavía estamos teniendo posibilidades de hacer mamografías gratis, así que la realidad es que por ahí la experiencia no es tan buena, porque la mamografía es toda una técnica, es un arte. Necesitamos tener buenos tecnólogos, o sea, el técnico radiólogo tiene que estar muy bien entrenado. Hay una cuestión técnica que va detrás de todo eso, la compresión, el posicionamiento de la mama, es todo, tiene que estar toda incluida, no tiene que ser una tortura. Entonces, todas esas cuestiones que uno entrena a su personal, que tiene que hacer que la mamografía sea confortable. Uh-huh. No digo que sea un placer, pero sí. son 5 minutos donde hay una compresión que necesitamos hacerla, porque eso disminuye la radiación y a su vez extiende el tejido, y podemos ver las lesiones que no se tocan y podemos estudiar bien, pero no es un estudio traumático. Ujú. Si es muy sensible la paciente, hacerlo en momentos donde está menos molesta. Eso ha cambiado también con los años, ¿no? La forma de hacerla. Porque uno veía las fotos antiguas de los equipos, Sí. y las ahora ya hay mucha tecnología, ¿no? También. Sí, el mecanismo es el mismo. El equipo puede ser el de última generación, pero el mecanismo mismo. sigue siendo el mismo. Siempre dicen, háganme otra cosa que no sea Sí. mamografía. No va a No se cambiar, puede. porque la mamografía es el gol estándar en el diagnóstico del cáncer de mama. Ahí a eso iba. Quería preguntarte sobre si es el único método para una detección precoz. Si hay algo antes. Digo, son preguntas que hacemos todos los años, que hablamos siempre, pero que Sí. es importante poder recalcar esto, ¿no? Sí, mira, el estudio de elección, el primer método, y el que ve microcalcificaciones, que es el inicio del 25% de los cánceres, el único que lo ve es la mamografía. Ni la resonancia, ni la tomografía no se hace, hay una tomosíntesis que Ni el son estudios ecografía. que ecografía ve nódulos, Claro. determina la característica de los nódulos. Puede llegar a verse micro, pero cuando están asociadas a masas tumorales, pero Claro. el estudio primario va a ser siempre la mamografía. Ujú. Y la técnica es la que sigue siendo la misma, pero sí mejoran los equipos, como el teléfono. Claro. ¿Entendés? Vas Claro. mejorando en la tecnología, por ahí nosotros estamos recibiendo ahora un equipo que es todo, es digital directo, es práctico, es más, ¿viste? Es como decir, se hace todo más rápido, Sí. Ujú. la solución va directamente al sistema digital, ya se lo puede enviar a la Claro. paciente, pero la mama con la mamografía, compresión. la compresión no se van a salvar porque es un órgano externo, es una glándula, imagínense, que hay que comprimir, es un tejido que está, que realmente no tiene otra manera de estudiarse si no es por eso. Sí, no es por eso. Y la ecografía es el complemento ideal. Con esos dos métodos tenemos más del 70, yo te diría hasta el 85-90% del diagnóstico. ¿Y el Ah. resto? Muy pocas veces necesitamos una resonancia, porque Ajá. a veces son estudios que tienen que estar muy bien indicados. Por ejemplo, para pacientes que siguen un tratamiento oncológico, que ya fueron operadas, irradiadas, en mamas densas o mamas de alto riesgo, donde por ahí, si no hay un buen operador ecografista, por ahí las mamas densas son las mamas que no son muy claras a la mamografía, y la ecografía es el complemento ideal. Entonces vamos viendo de acuerdo al tipo de mama, porque cada paciente tiene su tipo de mama, tiene su tipo de nódulos, porque los nódulos pueden existir en todas las mamas y no necesariamente sea un cáncer. Claro. Tenemos nódulos benignos, quistes, tenemos nódulos sólidos que vienen controlando años, pero nosotros a través de estos métodos podemos detectar el nódulo que tenemos que investigar, pero no necesariamente un nódulo sea sinónimo de cáncer, Correcto. al contrario. Entiendo. Marce. Había un mínimo porcentaje de hombres con cáncer de mamas. ¿Se modificó en algo eso o siguen siendo ese mínimo porcentaje de hombres? Sí, es el 1% Oh, sí, nada sí. más. Y el hombre tiene la desventaja que llega tarde, Mm. porque no se cuida, tiene vergüenza. No lo asocia.
Tampoco. No va tanto al asocia- médico tampoco. No me lo imagino Sí, también. haciéndose una mamografía. Se hace. Se hacen, pero no de motus propio. ¿Cómo es, No, doctora? Indicaciones. Indicaciones. Ujú. Es fundamental que el hombre que se palpa algo distinto, puede pasar Claro. y ustedes lo van a sentir muy, muy bien porque no están acostumbrados a tener tejido glandular. Entonces, si hay algo que crece, el hombre al no tener tejido adiposo, no tener glándula, Lo detecta más fácil. más fácil. Claro. Entonces, ese paciente tiene que ir al médico, el médico a un clínico generalmente van y el clínico les hace el pedido de una ecografía. Las mamografías son iguales, la verdad que se puede tomar mamografías, no tiene contraindicaciones en nadie. Y ahí vemos, no necesariamente es un cáncer, pueden haber lipomas. El hombre tiene muy frecuentemente la ginecomastia, que es el desarrollo de tejido glandular, que a veces asusta, que se dan en los extremos de la vida, en los niños en desarrollo y en los extremos del hombre de más de 70 años, 80, a veces por cuestiones hormonales aparecen esas ginecomastias, esos nódulos de glándula mamaria, que es importante definirlo. O porque toma alguna medicación o algo, también pueden desarrollar, pero son la mayoría de las veces idiopáticas. Pero cuando está el cáncer, se lo ve perfectamente y tiene el mismo tratamiento que la mujer. Se punza, ese es un tabú también, la punción, me va a desparramar, es peligrosa. Eso también hay que sacar, desmitificar, porque realmente eso es el diagnóstico de certeza. Bien. Correcto. Ahora sí, vamos a los números, si podemos sobre todo contarle a la gente. Primero, en cuanto a cantidad de casos al año, si ha bajado la cantidad que se viene detectando o ha subido. Y cuando usted dice más jóvenes, ¿de qué edad estamos hablando de base que ahora se ha corrido la edad a partir de la cual empiezan a detectar casos? Y aumentó en un 2, un 3% de los pacientes entre 30 y 35 años que son jóvenes. Ujú. Eso es mucho en el mundo. Es lo que decía, no se sabe cuál es la causa, pero sí hay un aumento de casos en pacientes jóvenes. La cantidad de casos va en aumento, como te decía, hay un aumento de un 8% en el mundo en general, porque, bueno, se habla de los cuidados, digamos, de la calidad de vida que uno tenga, obviamente que el sedentarismo, los cambios de peso, los hábitos tóxicos, todo eso no son favorables pero se estima que puede ser algo de eso. El estrés que tenemos todo, ¿viste? Vivimos en una vorágine y eso hay un medio interno celular que se ve afectado y hay disparadores, digamos, hay una predisposición. Pero los números sí van en aumento, no bajó. Nosotros promedio estamos punzando por semana entre 4 o 5 cánceres por semana. En mi institución nosotros somos muy referentes en la provincia porque, bueno, trabajamos hace muchos años en esto y tenemos una casuística importante por semana, ¿sí? Son, 16 casos. Y cuando uno llega a punzar es porque tiene ya el dato de que ahí puede haber un nódulo cancerígeno. Generalmente es para definir conducta, pero la mayoría, nosotros tenemos una buena sensibilidad porque tenemos... El estudio de la mama no es solamente una mamografía, es una clínica, es una eco, es un diagnóstico integrado. Entonces, cuando vos tenés todos esos datos juntos, vos podés definir bien una punción. Sí, pues este nódulo no estaba, tiene características de sospecha, hay que punzarlo. O por ahí de pronto esta paciente tiene antecedentes familiares, el nódulo no parece ser nada feo, pero hay que punzarlo para que ella se quede tranquila y dar el certificado. No siempre se punza un nódulo sospechoso. Correcto. Certificamos benignidad en una paciente, si es sólido, o hacemos punciones evacuadoras. A veces vienen pacientes con nódulos líquidos que ponemos una aguja y lo sacamos todo, Claro. y se va sin su Y chau. nódulo al gimnasio. Qué bien. ¿Entendés? O sea, la punción hay que perderle el miedo a la punción. Las caras de felicidad que deben tener esas pacientes, no ¿no? sabés. Eso es. Te sacaste 700 kilos encima. No lo del nódulo. Y cuando es increíble lo que uno puede sentir en ese momento. En las dos situaciones. En la situación donde tenés que dar una noticia que no es favorable, pero como siempre hay
muchas cosas a favor del tratamiento, eso es ventajoso y nosotros podemos hablar. Yo, por ejemplo, en la provincia que estoy hace muchos años, tengo pacientes de más de 25 años que están operadas de cáncer de mama. Entonces digo, yo la estadística la tengo a través de su seguimiento. Claro. Y las veo perfectas, entonces eso me da fuerza para seguir transmitiendo esto. Exactamente, recién mencionabas acerca de los métodos de detección que no han cambiado mucho, digo, la mecánica. Sí. ¿Cuánto ha avanzado la ciencia en estos últimos tiempos si nos acercamos en cuanto a los tratamientos? ¿Cambió o continúa de la misma manera? No, ha cambiado porque el tumor se lo estudia a nivel molecular. Entonces se subclasifican los tumores y hay medicamentos que son específicamente, que actúan, que antes eran tumores de mal pronóstico, sí, porque claro, tenían determinadas características. Han habido drogas que van específicamente para atacar eso y se han convertido de buen pronóstico. Qué bueno. ¿Entendés? Como le dijo usted, como un saco se ajusta a la paciente. Eso es totalmente a medida. Entonces hoy se hacen todo un diagnóstico molecular, factores pronósticos, y realmente hoy creo que lo que más avanzó es el tratamiento, con inmunoterapia, tratamientos de quimio orales, claro, que no son tan invasivos en como el resto del cuerpo, ¿no? Sí, que haga tanto daño, o sea, todo es mucho mejor hoy en la oncología. Sí. Hay muy buenas noticias. Qué bueno. Sí, hay buenas noticias también en los casos exitosos respecto a lo que era antes. ¿Cuántos casos terminan siendo exitosos? Se salva la paciente. Y hoy, como te decía, hay un 40% de mejores, digamos, de sobrevida del paciente, como que antes, viste, era todo tardío, no habían estudios, no se hacían mamografías, por ejemplo. Entonces, primero que a veces las metástasis por ahí eran las causantes de la mortalidad, a veces sin un diagnóstico concreto. Hoy a través de estos estudios podemos dirigir el estudio a una paciente, seguirla, poder disminuir la muerte en un 40% por un cáncer de mama y tener hasta yo tengo pacientes que después de 17 años me vuelven a hacer un segundo cáncer porque se vuelve una enfermedad crónica y volvemos a decir, bueno, empecemos de cero otra vez y tengamos el mismo pronóstico porque estamos vigilando. Claro. Esa es la palabra, la vigilancia, no hay que perder ese control y perder el miedo. Obviamente que una paciente que pasó por un cáncer, cuando se va a hacer un estudio, hay una sensación afuera terrible. Entonces, pero es lo único que podemos hacer. Entonces yo trato de decirle, más de esto no se puede estar vigilando. Vigilancia periódica va a llevar a los buenos resultados. Bien. La última, y hablando de esa paciente que vuelve a control, ¿hay un porcentaje en estadística respecto de la cantidad de pacientes que vuelven a tener un cáncer reincidente en el mismo lugar? Sí, hay probablemente un 20-25% que vuelven a tener en el mismo lugar, ¿sí? Una recaída, pero va a depender del tiempo también, el tiempo de la recaída. No es lo mismo tener muy cercano a la cirugía primaria que después de 15 años. O sea, eso va a cambiar, digamos, el pronóstico del tratamiento en sí también, ¿no? Y se refuerza con otros tratamientos que son innovadores, como te decía, con pastillas. Y el cambio del estilo de vida. Sí. Digo, si ya no aprendiste en ese momento... Por eso se llama la Fundación Actitud, porque yo siempre vi que los cambios fueron positivos cuando la paciente está positiva, cambió de actitud ante esa enfermedad que le apareció, que nadie eligió. Apareció en su vida porque no había, el 70% no hay antecedentes familiares. O sea, debuta con un nódulo y dice, yo soy la primera en mi familia. Entonces, bueno, decimos, ¿qué pasó? Y pasó porque no sabemos a quién nos toca. Estamos todos expuestas. Entonces, el único mensaje, el más importante de este mes, es que perdamos el miedo, que nos cuidemos. Hoy hay como un empoderamiento de la mujer en su salud. ¿Por qué? Porque podemos decidir a través de la información cómo cuidarnos. Yo vengo de una jornada en Buenos Aires que hablaba de un grupo de pacientes, el empoderamiento. Esto que ustedes hacen de informar a través de difundir, hace que la paciente sepa
y vaya al médico y digo, me tengo que hacer mi mamografía. Exacto. Es que empieza por y ahí. genera un hábito, Claro. ¿entendés? Claro. Y también exige. Y eso realmente cambia, Ujú. porque nos hacemos cargo de nuestra salud. Eso, y bueno, volver a reiterar lo que ocurrió el año pasado, que decíamos hacerse la mamografía e ir a retirarla. También. No, ahora cambiamos. Ahora Ya no manda. la esperamos, ahora te Le mandás por ahora- WhatsApp. Sí, no, porque lo he recibido, pero digo, la recibiste y ¿qué haces con esa Al mamografía? médico. A eso voy también, que no quede solamente en hacerse el estudio. Sí. Nosotros lo que hacemos habitualmente es detectar esas pacientes con BI-RAD, que es una clasificación universal que se usa para clasificar el tipo de lesión. Si tenemos lesiones de alto grado, decimos, esto puede ser algo, nosotros nos ocupamos de La llaman por localizarla. teléfono. Nunca Ah. abandonamos un paciente. Bien, En lo posible trabajamos de esa manera. bien. Bien. ¿Cómo se contactan aquellas mujeres que por ahí están mirando y dicen, mira, acá hay una oportunidad, me quedé sin obra social, me quedé sin trabajo, mi marido se quedó sin trabajo, que por ahí nos cubría? ¿Cómo se contactan con ustedes como para poder hacerse ese primer pasito que es la mamografía? Directamente a través de los WhatsApp de Predigma. Ajá. Yo después les paso para que Dale. ustedes lo publiquen. Y a su vez, irse personalmente a decirse, me vengo a hacer una mamografía de la Fundación Avon, por parte de la Fundación Avon. Bien. Acuérdense que tienen que tener 40 años y más y no tener cobertura médica. Bien. Eso es importante para darle ese lugar al paciente que no tiene recursos y colaborar con toda la salud pública, que la verdad que está trabajando de Sí. forma maravillosa, pero nosotros también somos una auxiliar que estamos conectados, porque todas esas pacientes que podemos detectar una lesión que genera sospecha, la articulamos con el hospital. Entonces trabajamos, porque los tratamientos oncológicos son largos y tienen un costo alto. Así es. Y la salud pública de Misiones está preparada. El Instituto Misionero del Cáncer trabaja de manera maravillosa, así que tiene todos los recursos, tanto humanos como técnicos, como para sostener, y económico, como para sostener estos El tratamiento. Así que nosotros también somos unos captadores de estas pacientes que están fuera del sistema. Así es. Alejandra, gracias por haber venido, como No, por siempre. Un placer, Siempre. gracias a ustedes. Gracias. La doctora Alejandra Méndez es la cara visible de este mes rosa, que empieza a concientizar durante todo octubre, siempre con algo rosa, como para que nos acordemos, hay que ir a hacerse la mamografía. Sí, sí. Hay que ir a buscar el resultado de la Sí. mamografía. No hay que abandonar el tratamiento. Hay que seguir yendo, por más que uno a veces quiere bajar los brazos. No, señor, no hay que bajar los brazos. Así que para todas esas personas es que nos vamos a dedicar en este octubre. Incluso vamos a traer testimonios. Buenísimo, me encanta durante la idea. todo el mes de octubre, Sí. para que mujeres que están atravesando o han atravesado vengan a contarle a otras mujeres cómo actuar, qué significa para ellas. Pausa, la última, y ya volvemos.